¿Qué tal, queridos amigos? Bueno, pues el presidente, como de acuerdo a la Constitución, no puede reelegirse a menos de que introduzca una reforma para ello en los próximos meses, pero puede mantener, según piensa, algún títere, como lo han hecho los otros presidentes, los que lo han precedido en el cargo, que han buscado permanecer en el poder mediante un títere y luego este títere resulta respondón. Siempre ha ocurrido así en una secuela bastante grotesca de la política mexicana. Pero en este caso el presidente parece que está buscando ya desde ahora un nuevo puesto, por ejemplo el de abad de la Basílica de Guadalupe. Es el único socialista, el único comunista, como le llaman algunos, que de plano se acoge al Creador, como dijo, para darle las gracias por haber salido de su enfermedad, ya que los escudos del Sagrado Corazón de Jesús, las estampitas, no le sirvieron para evitar el COVID. Pero le agradece al Creador, es un hombre generoso y además agradecido. Sin embargo, al mismo tiempo dice que él no puede dejar de trabajar y por eso no usa el tapabocas. Ya no para contagiarse él, sino para evitar que se contagien los demás. No se trata de que él sirva a los demás. Un hombre que está saliendo de una enfermedad de COVID que dice, que insiste además en que fue parte de un experimento de laboratorio para inocularlo con elementos antivirales que le permitiesen recuperarse más rápidamente, es decir, de presidente pasó a ser conejillo de Indias. Este hombre insiste en que no puede soportar estar encerrado, lo contrario del mensaje permanente de quédate en casa. Nunca ha dado el ejemplo López Obrador, nunca, desde que inició la pandemia hasta ahora. Es un individuo que vive en la farsa. Y yo creo que, además, vive en tal farsa que no se ha dado cuenta de la manera en que lo han copado esto que llaman ya la cofradía de los militares, como la llamó hace poco el general Francisco Gallardo, uno de los que han tomado la decisión con gran valor de enfrentarse a los mandos militares a pesar de haber sido perseguido y sufrido cárcel. Pues bien, este hombre dice que existe la cofradía, una cofradía que se demostró en cuanto a su virulencia cuando ordenaron soltar a Ovidio Guzmán López allá en Culiacán el famoso 17 de octubre de 1919, una fecha que vivirá, como diría Roosevelt, en la infamia de las políticas mexicanas, cuando el Estado claudicó y dejaron libre a uno de los peores criminales que existen en México. Supuestamente para proteger a las familias, que no han protegido en otros sitios en donde ha habido todo tipo de maniobras militares, sitios, toques de queda, etcétera, etcétera. De esto no se habla mucho, porque los militares tienen copado al presidente. Y esto fue notable con la actitud que se asumió con el famosísimo general Salvador Cienfuegos Cepeda, quien fue secretario de la Defensa Nacional de Enrique Peña Nieto y que regresó a México y ni el polvo le vieron. Se sacudió alguna mosca que tenía en la casaca militar y se fue a refugiar a su casa y a estar tan tranquilo, liberado de todos los cargos que pudieran habérsele hecho. Una vergüenza para la Fiscalía General de la República, desde luego, como ha sido una vergüenza para la misma Fiscalía estar buscando a los menores, a la esposa de el señor Lozoya Austin, por ejemplo, en lugar de proceder contra el propio Lozoya Austin, que no ha pisado en ninguna cárcel en México.
estuvo detenido en el extranjero, pero aquí en México nada. Al rato veremos a Alonso Ancira pasearse también por los pasillos de Palacio Nacional. Al que no van a soltar es a Mario Marín, porque este es la prueba de que se combate a la vieja corrupción, al priismo. Pero no se toca a Olga Sánchez Cordero, que fue la que definió con su voto que no se persiguiera a Mario Marín, exculpándolo de todos sus cargos en su momento. Como ministra de la Suprema Corte de Justicia, sueldo que sigue cobrando, pensionada, para no tener que utilizar la miseria de centavitos que le otorgaría su función como secretaria de Gobernación. Pero vamos a la trama de los militares, que esto es una cosa muy interesante. Miren ustedes, desde Juan Arévalo Gardoqui, todo ha sido podredumbre en la Secretaría de la Defensa Nacional. Vean ustedes, en la época de Miguel de la Madrid, uno de sus principales colaboradores, su secretario, nada menos, Emilio Gamboa Patrón, quien por cierto está también señalado en la famosa trama de los pederastas de Cancún, y no se le toca como tampoco se toca a Miguel Ángel Junior Linares. Pues bien, Emilio Gamboa me dijo que todo el primer año de Miguel de la Madrid habían estado en el filo, así me señaló su escritorio y me dijo, aquí, haz de cuenta, en el mero filo, por cuestiones de presiones de los militares. Querían más canonjías, querían tener mayor libertad de acción. En pocas palabras, quería todos los militares que se les permitiera negociar con los narcos como parte de sus propios estipendios. Y luego, todos los que siguieron fueron cómplices. Rivielo Bazán, por ejemplo, en el gobierno de Ernesto Zedillo, en el gobierno de Carlos Salinas. Y caramba, tapó todas las cosas de Juan Arévalo Gardoqui, y lo sé bien porque tuve la desgracia de tener varias audiencias con este personaje que parecía caballeroso, pero que escondía muchas trampas. Y luego le siguió, ya en la época de Ernesto Zedillo, uno de los peores, el general Enrique Cervantes Aguirre, quien fue señalado por quien era, por unos meses fue el zar antidrogas de México, que fue elogiado por los Estados Unidos, por la DEA, don Jesús Gutiérrez Rebollo, que en paz descanse. Lo señaló diciendo que en vehículos de las patrullas de caminos que estaban asignadas a Los Pinos, en donde despachaba Ernesto Zedillo, ahí se transportaban millones de pesos después de permitir que los grandes capos de las drogas se confabularan entre ellos para seguir traficando estupefacientes en México con la mayor tranquilidad y dando alguno que otro elemento para que lo detuvieran y se fingiera que se perseguía al narcotráfico. Así lo han hecho desde entonces. Ya con Fox llegó aquel señor de los 1000 nombres, Clemente Vega García, un individuo que también intentó tapar todas las tropelías anteriores. Y luego vino Guillermo Galván y Galván, en la época de Calderón, quien fue el que lo convenció de sacar al ejército a la calle y convertir a México en un campo de batalla. Todo esto miembros de la cofradía militar, como la llamó el general Francisco Gallardo, quien ha padecido cárcel, quien ha sufrido y que no ha tenido empacho en señalar la podredumbre de los mandos militares. Y luego llegamos con el señor Peña Nieto y el peor de todos, Salvador Cienfuegos Cepeda, el hombre que fue capturado en Los Ángeles, llevado a Nueva York y devuelto a México sin que hubiera ninguna orden de aprehensión en nuestro país, ni se hubiera movido
la posibilidad de extraditarlo, porque si se extraditaba, si se ocupaba esta función, pues tendría que ser sometido inmediatamente a proceso. No se puede extraditar a nadie si no hay un delito a perseguir. Y en México no había delitos a perseguir para Salvador Cienfuegos, y con este argumento se le mintió a la justicia estadounidense, quien, presionada por el expresidente Donald Trump, quien por cierto hoy comienza su juicio político por los incidentes del Capitolio del pasado 6 de enero, ahora es cuando va a haber lucecitas en el cielo el señor Donald Trump. Pues bien, le obsequió al señor López Obrador a Salvador Cienfuegos, pero con la condición de que se llevara a proceso al personaje. No se hizo. Y no se hizo porque el actual secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, es discípulo directo del general Cienfuegos. Es parte de la cofradía. Es un elemento que tapa todas las porquerías que hacen los mandos militares, sobre todo sus nexos con el narcotráfico. Es un elemento que está también comprometido hasta el cuello. Si de veras fuera cierto esto del combate a la corrupción, ya por lo menos la Fiscalía General de la República, que supuestamente también es autónoma, ya estaría pues construyendo los expedientes y los procedimientos para toda esta gama de uniformados de alto rango, generales de 4 estrellas, porque la quinta nada más la aporta el comandante supremo, que es el presidente de la República. Pues el hecho es que viven muy tranquilos. Algunos ya murieron, como el general Arevalo Gardoqui, otros están en su ancianidad decrépita, ya con cerca de 90 años. Algunos más prefieren la discreción para vivir con sus fortunas libres de toda sospecha. Y mientras tanto, ¿qué hace el presidente? Inaugura cuarteles para la Guardia Nacional. Esta es una de las grandes misiones que ha tenido el presidente en los últimos años, incluyendo en San Luis Potosí, de donde vino enfermo en un avión comercial, sin cubrirse la boca. No es que le queramos tapar la boca al presidente, es que le queremos pedir que si de verdad él cree en la democracia y en el gobierno de los pobres, tenga un poco de humildad y no caiga en la soberbia vil con la que se muestra insistente, como otros personajes y personeros de la Cuarta Transformación, digamos Gerardo Fernández Noroña, quien por soberbia cree que ponerse el tapabocas es casi como tener una mordaza que le impide hablar. Esta soberbia inaudita es la que nos ha colocado como el país en donde es más difícil vivir la pandemia. Esta es la Cuarta Transformación. Lo siento, no me van a callar, y lo digo y siempre con cero cobardía.